Vamos a escuchar entonces ahora a Jorge Sotelo, que es del Instituto Patria Frente a Todos, egresado de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Alta Dirección Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, doctorando en Ciencias Sociales de la UBA y consultor internacional en Planificación y Presupuesto Público. Bueno, buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. La verdad que pincelada parecen los impresionistas porque hiciste todo el cuadro. Lo mío va a ser, más modesto, van a ser 2 o 3 pinceladas nada más, producto en realidad de discusiones que venimos teniendo con compañeras y compañeros. Pero bueno, antes que nada quiero, reiterar el agradecimiento por parte del Instituto Patria a Mario Cafiero, Horacio Prasillo, a los compañeros del Instituto por invitarnos a organizar en conjunto esta actividad junto con la Universidad Nacional de Lanús, y agradecer a la UNED por ser siempre tan buen anfitrión de todas estas iniciativas. Yo creo que este es un evento realmente importante, interesante por la coyuntura, por el momento en el que estamos. Me falta, voy a tratar de ser breve, no sé cuánto tiempo tengo. 15 máximo. Pongo a avisar cuando esté en 25. Avisarle porque si no... No, digo que es un momento clave porque muy probablemente el 27 de octubre la voluntad popular a través del voto le ponga fin a un tercer ciclo de aplicación de un programa neoliberal en la Argentina y lo haga eligiendo a un gobierno peronista. Entonces nosotros tenemos la obligación de juntarnos, tenemos la obligación de discutir, de analizar los desafíos que vamos a tener a partir de diciembre con la esperanza de poder contribuir a que la acción política sea más efectiva. Y Mario Cafiero en todo el último tiempo vino insistiendo mucho en centrarnos a discutir en un evento como este, en el concepto de acuerdo social, que es lo que esta actividad pone en el centro, ¿no? Ese concepto que ha regresado fuertemente al discurso político en el último tiempo, desde la presentación de Cristina de su libro en La Rural y la mención al contrato social y la mención al antecedente del pacto social de Gelbar en el último gobierno de Perón, pasando por la definición de la fórmula, el triunfo de las PASO, el agravamiento de la situación económica y social. El acuerdo social ha regresado al discurso político. Y decíamos con Mario, hay que discutirlo porque a veces parece un talismán, ¿no? Parece que el acuerdo social soluciona todo, ¿sí? Es decir, cualquier preocupación que tenemos, cualquier problema que avisoramos nosotros de diciembre en adelante, casi todas las respuestas incluyen la expresión acuerdo social. Y está bien, esto va a ser una gran apuesta por parte del proyecto. Entonces yo me voy a referir también al acuerdo social, solamente planteando 3 ideas, y las 3 ideas están en el marco de una preocupación, que es la preocupación por la viabilidad del acuerdo social, por el derrotero del acuerdo social. Es una apuesta a la inteligencia política, llamar a las partes a sentarse en una mesa común a discutir en pos de un objetivo de reconstrucción de la patria. Indudablemente es una apuesta política y es además un instrumento que ha sido utilizado por todos los países de desarrollo tardío o tardío, con distintas formas, con distintos nombres, pero en donde el Estado ha tenido que cumplir un rol importante de orientación y dirección del proceso de desarrollo. Han habido procesos de este tipo. Y es además muy consustancial con la tradición peronista, que siempre ha tendido puente entre todos los actores. Ahora, también es cierto que nosotros estamos cerrando un ciclo con una crisis fenomenal, una de las crisis recurrentes que suele tener la Argentina, económica, social, política, y nosotros no podemos dejar de pensar en esa recurrencia de las crisis, ¿no? No podemos dejar de pensar que cada tanto tenemos crisis de este tipo. Quizás nos hace acordar, decíamos en un panel que compartimos con Mario en el Congreso de Flaxo, nos hace acordar
al péndulo de Marcelo Diaman, ¿no? Que decía que el país, Marcelo Diaman era un dirigente industrial argentino, que decía que en un artículo del 83 que el país pendulaba entre un polo expansionista y popular y un polo ortodoxo y neoliberal, y él, desde su perspectiva económica, decía algunas producciones pueden aguantar ese vaivén y otras quedan en el camino. O lo que decía Portantiero 10 años antes del empate hegemónico, ¿no? Es decir, la Argentina está en una suerte de crisis hegemónica, de crisis orgánica que no se resuelve en una nueva hegemonía, y eso hace que haya una situación de empate político, de empate social, de empate económico. Es decir, parece ser que tenemos un problema de modelo de desarrollo no resuelto y atracciones estructurales que frecuentemente nos llevan a tener estos callejones sin salidas o estas crisis que solemos tener. Entonces la preocupación por la viabilidad es si nosotros como buenos peronistas vamos a volver a apostar a la concertación, vamos a volver a apostar al acuerdo, vamos a volver a apostar al pacto. La pregunta es, ¿por qué pensamos que esta vez esto va a funcionar? O, dicho de otra manera, ¿cómo van a ser los acontecimientos esta vez? O, para decirlo de manera más propositiva, ¿qué tenemos que hacer para que esta vez sí funcione? Entonces, las tres ideas que voy a plantear tienen que ver con esto. Uno, con la tensión que hay entre acuerdo social y autonomía estatal. La segunda, sobre los conflictos del desarrollo y los riesgos que tienen los conflictos del desarrollo. Y la tercera, sobre cuáles son las capacidades críticas para poder acertar el camino y llevarlo a las capacidades estatales críticas para poder llevar el camino por el lado correcto. Sobre la primera, todos los que estamos aquí conocemos y creo que escribimos a la consigna por una patria justa, libre y soberana, ¿no? Y esa consigna, que a nosotros nos emociona, trasunta en realidad un concepto que es fundamental, que es el concepto de autonomía. Siempre que se ha hablado de desarrollo en Latinoamérica, se ha hablado de autonomía. Si uno quisiera ver un hilo conductor entre aquel primer discurso en la plaza de Perón, cuando dijo que se cortaría una mano antes de contraer un empréstito, y ya en el siglo XXI, la obsesión de Néstor Kirchner por el desendeudamiento y el pago al fondo en el 2005, ese hilo conductor es la preocupación por ganar margen de maniobra, por ganar autonomía. Y autonomía suele referirse muchas veces a superar la situación de subordinación con los centros de poder mundial y lograr para el país en la economía internacional un cierto espacio con cierto margen de acción. Pero también hay otra acepción de autonomía muy ligada a esta, que es la autonomía del Estado, la autonomía estatal. O sea, la capacidad del Estado de fijar objetivos y tomar decisiones con independencia de los poderes fácticos, lo que podríamos llamar autonomía decisoria. Aldo Ferrer a la primera autonomía la vinculaba al concepto de densidad nacional, pero también hablaba de autonomía decisoria como aquella que es capaz, la autonomía de los actores locales e internacionales que obstaculizan el camino del desarrollo, ¿no? Y la verdad es que la autonomía fue fuertemente practicada por todos los gobiernos peronistas, incluidos más recientemente los gobiernos de Néstor y Cristina. Ahora, un acuerdo social, esta apuesta inteligente por el acuerdo social, implica sentar a la mesa una diversidad de actores que son convocados a la mesa a negociar intereses particulares en virtud de su poder. Es decir, son actores poderosos en virtud de su poder y de los recursos estratégicos que controlan. Y en esa mesa, ¿qué sucede? Hay transacciones, se intercambian cosas y se generan compromisos. Y el gobierno concurre a esa mesa en un rol múltiple y complicado, ¿no? O sea, concurre representando al Estado como factotum del acuerdo social, pero también en defensa del bien común, sea lo que eso signifique, en defensa de los intereses de los actores menos poderosos que no están sentados a la mesa, y también como un actor político puro y duro que tiene para ganar y perder en esa mesa. Y como actor que es, también cede y adquiere compromisos. Y los actores que están sentados ahí
saben que el gobierno está construyendo viabilidad para su gestión y eso es una carta estratégica que tiene. Por lo tanto, no es un lecho de rosas el acuerdo social, es una negociación dura en donde el objetivo primordial es ganar márgenes de autonomía y no salir restringido, porque se quiere o no, un acuerdo implica una resignación de cierta autonomía por parte de los actores. Compromisos, acuerdos implica restringir el margen de acción. Entonces, ¿esto quiere decir que no debemos ir por ese camino? No, todo lo contrario. Quiere decir que es un camino aún más desafiante y más exigente de lo que podemos suponer, y hay que hacerlo con una demanda, una capacidad político-estratégica tal que nosotros debemos salir del acuerdo o permanecer en el acuerdo social ganando márgenes de autonomía y no perdiéndola. Si la autonomía no es algo que está dado, es algo que se construye, es relacional, es la resultante de las capacidades estatales y la habilidad, el talento del gobierno por un lado y los recursos estratégicos que manejan los otros actores por otro. Entonces, el tema es, el desafío acá es cómo transitar el acuerdo social sin resignar márgenes de autonomía estatal que son imprescindibles, que es un requisito básico para cualquier proceso en donde el Estado debe de alguna manera orientar y dirigir el desarrollo del país. Esta es la tensión, me parece, y el desafío. Lo segundo que quería marcar es el tema de los conflictos del desarrollo. Todo proceso de desarrollo tiene fuertes conflictos. Así como el desarrollo supone siempre autonomía, también el desarrollo supone conflictos que cuestionan esa autonomía, que amenazan esa autonomía. Y no es para menos, digamos, ¿no? Porque si bien el acuerdo social no niega el conflicto, lo supone. El acuerdo social es una estrategia inteligente para procesar políticamente los conflictos, ¿no? Si no piensa que todo es armónico, piensa que hay conflictos y por eso es necesario el acuerdo social. Y ahí en el acuerdo social hay transacciones, los actores ceden, resignan cosas en pro de otras. También hay una transacción entre el corto y el mediano plazo, ¿no? Los actores suelen ceder cosas para tener logros en el mediano plazo, una forma de construirle viabilidad a sus intereses de mediano plazo. Y también hay transacciones que tienen que ver con intereses particulares y con el bien común. Quiero decir, muchas veces en el acuerdo social se juegan intereses materiales y también intereses inmateriales, que tienen que ver con valores, que tienen que ver con ideología. Llamémosle a esto el bien común, la reconstrucción de la patria, el desarrollo nacional, la justicia social, la felicidad del pueblo, diríamos nosotros, ¿no? Hay actores que hacen ese tipo de transacciones. Quiere decir que el acuerdo social tiene a su interior no solamente tensiones de tipo materiales, sino también tensiones ideológicas y tensiones de proyectos políticos. Siempre las partes, cuando sus intereses particulares toman una dimensión política, pretenden convencer al resto de que sus intereses es el bien común, es la lucha por la hegemonía, digamos, ¿no? El campo es la patria, dijeron en un momento, ¿no? Si los intereses particulares son el todo. Y esos conflictos están en el acuerdo social. Entonces, la preocupación por la viabilidad es cuando el acuerdo social no logra contener los conflictos en el marco de la cooperación y los conflictos se desmarcan y pasan a enfrentamiento abierto. ¿Por qué señalo esto? No es por pinchar el globo, digamos, sino porque todos los procesos de desarrollo de América Latina en el siglo XXI han enfrentado conflictos del desarrollo que lo han puesto en jaque. Los conflictos del desarrollo, que son los conflictos que se dan en los procesos de crecimiento, la discusión de cómo se reparten los beneficios y los costos de los procesos de desarrollo, ese tipo de conflictos pueden obstaculizar, vetar o hasta llevar a fracaso los procesos de desarrollo. Para simplemente dar el ejemplo de en qué estoy pensando, digo, el conflicto con el campo en el 2008, ya que cité esto, fue un conflicto de desarrollo, en donde se discutía, más allá de cuál sea la interpretación, si se discutía una renta extraordinaria entre el sector del campo y el Estado, algunos sectores de la industria y los trabajadores por otro, o si era un cuestionamiento sobre quién define
la política agropecuaria, pero era un conflicto de desarrollo. Las movilizaciones del 2013 en San Pablo, que abrieron el camino para otro proceso más denso que llevó al fracaso, que llevó al derrocamiento de la presidenta de Brasil, fue un conflicto de desarrollo. El conflicto que tuvo Evo Morales con la medialuna de las tierras bajas fue un conflicto de desarrollo, con fantasías autonomistas. Entonces, digo, nosotros tenemos que estar alertas a este tipo de conflictos, y este tipo de conflictos que vamos a enfrentarnos con seguridad, más en los desafíos de mediano plazo que en los desafíos de coyuntura, porque ante la crisis es más fácil acordar, y si nosotros tenemos éxito y hay crecimiento, esto se va a volver más difícil y va a haber mucho más disputas. Ante esto, nosotros tenemos que responder con ciertas capacidades estatales, una vez en el gobierno. Ustedes saben que toda la tradición de discusión sobre capacidades estatales, que ha estado muy de moda en las últimas décadas, se ha centrado mucho en la capacidad técnica, en la capacidad burocrática, en la capacidad administrativa, en la capacidad de producción de política, lo cual es muy importante. Pero yo quiero citar fundamentalmente dos capacidades que me parecen críticas. Una, por supuesto, la capacidad económica, nosotros lo sabemos bien. O sea, una economía en crecimiento, una capacidad de extracción, de recaudación importante para poder volcar las políticas, una buena dotación de reservas, claramente, automáticamente fortalecen la autonomía. Esto es lo que no entiende el neoliberalismo, digamos, ¿no? Eso es fundamental. Pero la otra capacidad es la capacidad político-estratégica, que es una capacidad muy poco hablada, muy poco trabajada, y que en nuestra tradición está fundamentalmente en cabeza de los líderes, y que nosotros tenemos que lograr que permee toda la estructura del gobierno y del Estado. Tenemos que tener capacidad político-estratégica en todos los estratos en donde nosotros estemos dando la batalla. Y esa capacidad político-estratégica está centrada en la viabilidad, no del acuerdo, sino del propio proyecto, del propio proceso. Y voy a cerrar por acá. Quisiera señalar, por último, me he estado acordando de un documental que pasaron hace poco, que es el reportaje a Lula, que hizo Nicolás Trota y Gisela Marciota. Exactamente, y que se lo puede ver todavía por ahí, que es muy emocionante, la verdad. Ahí hay un momento en donde Nicolás le pregunta a Lula ¿qué consejo le daría usted a Alberto Fernández? Y él dice, bueno, que siga como viene, y fundamentalmente dice que no le mienta nunca al pueblo y que nunca subordine los objetivos sociales y los objetivos populares a los objetivos económicos. Y uno puede pensar que esto es una afirmación, una declaración de ideales y de valores de un líder popular. Pero en realidad para mí esconde una enseñanza muy importante, que él está señalando la condición de viabilidad que tienen los procesos de desarrollo en América Latina. Los procesos de desarrollo en América Latina, si no están fuertemente arraigados y apalancados en el pueblo, son imposibles, no tienen viabilidad alguna. Ustedes piensen que los procesos de desarrollo tardío orientados por el Estado en otros países, como por ejemplo los países de Oriente, muchas veces lo han hecho bajo regímenes autoritarios. Y nosotros estamos comprometidos con la democracia y la participación popular. No tenemos otra fuente de poder y de legitimidad que no sea el que nos da el pueblo y que refrenda con el voto en cada contienda electoral. No tenemos otra fuente de poder que no sea esa. Por lo tanto, nosotros no podemos caer en la tentación de resignar los intereses o los objetivos sociales o populares a los objetivos económicos. De forma tal de que la autonomía enraizada, de la que hablaba un estudioso de los procesos de desarrollo de Oriente, Peter Evans, en realidad en el caso nuestro, de América Latina y de la Argentina en particular, es autonomía enraizada en el pueblo, en los sectores populares. Sin eso, sin ese tipo de autonomía estatal enraizada en el pueblo, nosotros no tenemos posibilidad de soñar en grande con aquella tierra sin mar, la que nos decía.
impecable, la verdad que la clase de política. Me quedo con esto de la autonomía enraizada en el pueblo, ¿no? Como nuestra única posibilidad. Ojalá lo tengamos siempre presente. Bueno, entonces ahora